Esto a lo mejor debería ser un componente aparte. El bloquecito de icono y mensaje. Esto quiere decir que lo voy a sacar. Le voy a poner guión bajo, message, de nombre. Lo voy a convertir en un componente. Y esto tiene un contenedor, correcto. Tiene unos 6 píxeles de gap horizontal en su interior. ¿No tengo variables de espacio aquí? No, por Dios. Teníamos los primeros colores, que estos están en duda, porque hay cosas que no me convencen. Venga, vamos a dejarle el 6 y veamos. Componente base para esto. Lo voy a dejar por aquí. A esto le voy a poner, tiene una cadena de texto, le voy a dar un fill container para que esto funcione así, correcto. Bien. La cadena de texto va a tener su propiedad, que va a ser... label no le voy a poner, le voy a poner message. Y le dejo el lorem ipsum. Ahora, el icono, dije, primero un instance swap. Ya que estamos por aquí, me lo cambió otra vez mi amigo de UI 3 o no. No, aquí no era instance swap. Laguna para Juanito. En apariencia, tampoco. Esta es la booleana. Venga, voy a crear la booleana ya que estoy aquí. Show icon. Lo dejo como through. Luego ordenaremos cositas. Y el instance swap era por aquí. Pero... súper liado, súper tiempo sin estar por aquí. Gilbert, muy buenas. Tanto tiempo. Juan, estás seleccionando el texto para un instance swap. Uf. Sí, amigo. Gracias, Tomás. Estoy dormido todavía. Bien, ahora sí, con el icono seleccionado, le voy a poner icon. No, sí, icon, porque en esto no hay ni left ni right. Ok, le dejo el info por defecto. Y ahora, a esto le voy a ordenar por lo menos las propiedades. Al icon le pongo nuestro iconito de flechita. Ahora me lo pone en colores. Esto antes no pasaba. Cuando lo cogía, ¿no? Venga, show icon y message. Perfecto. Sí, ahora lo pone en colores. Para mí esto es nuevo. La alineación por el momento la voy a dejar así. Venga, ahora, con esta instancia, ¿correcto? ¿Lo digo bien? La corto y la voy a llevar al componente que está aquí. Evidentemente se va a pegar, va a haber un poco de conflicto. Esta la elimino y aquí estoy trabajando con la instancia de messages. Perfecto. Ahora a upload modal le voy a conectar, mejor dicho, voy a meterle las propiedades anidadas. Que lo digo otra vez. Voy a ponerle al upload, le voy a conectar las propiedades. Joder, estoy bien. Lo selecciono, properties, instancias anidadas y cojo las de messages. Perfecto. Tengo la de dropzone, pero bien. Estas no me las voy a comer por ahora. Lo de los botones... no. Venga. Ahora, tengo la posibilidad de ocultar el icono del mensaje. Uy. No, lo hice mal. Madre mía. A lo mejor me lo estabas diciendo tú, Tomás, y yo
Puse la booleana al mensaje y la que tenía que poner en el icono. Vamos a corregirlo. Cojo la cadena de texto, elimino la booleana, show icon, fijaros, Dios mío. Ahora cojo el icono y aquí sí le pongo la booleana. Show icon. Lo dejo... Claro, selecciono la que tenía. Ya debería funcionar aquí, en esta instancia. Perfecto. ¿Veis? Vale. Y si pongo un elijo otro icono, quiero decir, perfecto. Y si cambio el texto, el contenido, perfecto, funciona. Bien, voy a ver si con el follón que hice se quedó bien ordenado o no. Sí, parece que sí. Show icon, icon y message. Perfecto. Ahora falta una booleana más, que es mostrar el mensaje dentro de el upload, de la modal. Esto quiere decir que, a ver, yo tengo una duda ahora. Si yo le pongo la booleana tal cual y lo oculto, bien, lo he querido probar. Lo que yo quiero es que los botones siempre se mantengan a la derecha. Esto quiere decir que, veamos, ¿cómo lo controlo yo ahora mismo? A bote pronto podría decir, cojo el row, el autolayout row, y llevo todos los contenidos a la derecha. A ver, sí. Creo que sí. Vale, en este caso me va a valer. Perfecto. Ahora solamente me quedaría seleccionar la instancia del mensaje en el componente modal, upload model, y con esto crear una nueva booleana. Y se va a llamar la booleana show, más que message. Podría llamarle aquí help test. Podría. Esto quiere decir que si yo tengo seleccionada la instancia de upload model, podría mostrar u ocultar el mensaje. Estoy pensando una cosa. Si yo cojo esto, ¿por qué me aparece primera? Aparece primera porque, claro, es una propiedad del componente, por lo tanto aparece como única, y después aparecen las propiedades del dropZone y del mensaje. Vale, no puedo hacer nada aquí. Bueno, creo que no, todavía no puedo cambiar este orden. Bien, hicimos lo que me había propuesto. Bueno, pregunta. Aquí estamos mostrando un mensaje que podemos utilizar para en varias situaciones o en casos, pero mi pregunta es, ¿en algún momento vamos a necesitar mostrar un mensaje con otro color? Y estoy pensando, por ejemplo, en un amarillo o rojo de advertencia o de error. Ahí lo pregunto, me lo he preguntado al aire. ¿Algún read more? Pues es interesante lo que dices tú. En ese caso, Tomás, en ese caso lo pondré como una segunda cadena de texto que se puede editar y que se pueda mostrar o no. Me parece que lo haría así. El otro día lo probamos y no me funcionó como quería. Si yo cojo esto y meto en este autolayout una segunda cadena, le voy a poner un more o read more. O bueno, si lo estamos haciendo en español, le voy a poner un leer más.
o más info, más información. Ahora, para que no pase esto, voy a coger esta segunda cadena de texto, le voy a quitar la variable o la propiedad message, la dejo así, meto otra vez aquí el lorem ipsum, y lo voy a meter con el plugin. ¿Ok? Y si esto me puede funcionar bastante bien si yo hago así y esto le pongo como un hue, un comportamiento hue. Pero claro, esto no me mola nada. Esto funcionaría así. Pero lo que yo quiero es, bueno, aquí ojito. Vale, es verdad que estoy viendo una cosa. Si yo, habíamos dicho que podíamos tener hasta 3... Sí, creo que habíamos dicho que podíamos tener hasta 3 filas, correcto, y es verdad que la altura que le dimos aquí es de 436 píxeles. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A esto también vamos a darle 400... Ay, joder, ¿cuánto era? 36. 436 píxeles. Es un número raro, pero por el momento vamos a hacerlo así. Vamos otra vez a coger la instancia y decía, esto cuando sea más pequeña no me gusta cómo se ve. En este caso creo que, no sé si estoy haciendo una Victorinox como ponían las figuras que había generado Tomás. En este caso, ¿qué haría yo? Ahora, para salir del paso y controlarlo, o tener controlado lo que quiero hacer, cogería este componente, base, crearía, matadme, o no, crearía una segunda variante, una variante, le pondría al property de nombre, por ejemplo, type, tipo, y le pondría, matadme, pero voy a hacerlo así. La primera sería type 1 y el type 2, y en la documentación lo pondría, sería. Bueno, no, tampoco lo puedo hacer así, tampoco lo puedo controlar. En realidad es un poco chapuza. Chapuza es una palabra, ¿cómo decirlo? Un poco... no una práctica muy buena. Sería la primera cadena de texto. No. Sería también una sola cadena de texto. Creo que me estoy liando mal. Y le pondría un link. Bueno, otra vez. Aquí no tendríamos variable, property. Tendríamos, esto se queda así, esto se queda así. Es decir, esto me lo haría para mí, Link. Pondría, por ejemplo, a esta palabra en este caso, le metería usemos un 25, por ejemplo. O bueno, también no, vamos a meterle un color de link por el momento. Mientras que no tengamos color, pongo un color de link, le voy a dar un poquito más de cuerpo. En vez de hacerlo regular, le voy a poner, esto lo estamos heredando de, ya veré dónde, un semibold. ¿Y qué haría? Estoy diciendo que me lo prepararía a mi manera, ¿no? Primero, este tipo 2 tiene la booleana para mostrar o ocultar el icono, el instant swap para seleccionarlo. Pero en este caso, y digo herramienta para mí, cogería una instancia, diría que el tipo de mensaje es un mensaje 2. Bueno, ahora le pongo el nombre 2. Ahora, variante 2.
Y, ok, tengo el mensaje con el link al final. Esto funciona como quiero. Bueno, no, esto no va a funcionar así, pero aquí tengo que controlar lo que pasa, pero esto quedaría así. Si funciona como pretendemos, haríamos que el mensaje siga creciendo, y lo que tendría que hacer yo aquí es coger esto y sin hacer de touch poner, por ejemplo, el más info y currarme el mensaje que quiero mostrar. Yo creo que lo haría así. Y funciona. No es lo más automático, pero dejadme decir que este tipo de prácticas en el entorno profesional algunas veces, por no decir muchas, se utiliza. De verdad. Hasta en las mejores familias se utiliza. Sí. Copiando la cadena de texto literal. ¿Te referías a que yo coja el texto que me preparan los copywriters y cojo esto, lo pongo así y pego lo que dices tú, ¿no? ¡Bum! Total. Vale. Está controlado. Está controlado. También está el tema del color. ¿Lo hacemos ahora el color o no? Tomás decía, por ejemplo, a ver, voy a leer. Hay también el mensaje de Sebastián. A ver, ¿dónde me quedé? Habláis entre vosotros. Qué bueno verte, Gilbert, de verdad. Dice Sebastián, ¿vieron que ahora se pueden copiar los estilos? Algo que se necesitaba desde hace muchísimo también. Pero yo creo que eso se podía antes, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde estaba el mensaje? Junior de la Hoz, un saludo. He aprendido mucho con tus vídeos. Pues me alegro mucho, Junior, y bienvenido. Bienvenido. Qué bueno verte por aquí. ¿De dónde eres, Junior? Cuéntanos. A ver si alguien dice lo de los colores. Lo que se podía hacer es copiar el estilo, hacerle detach y agregarlo nuevamente a la librería. Es algo raro, dice Tomás, es algo raro. Y con el... Bueno, no, le está respondiendo. Desde Colombia, dice Junior. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno. A ver, alguien me había dicho, creo que fue Tomás, pero no sé si me hablaste del color o si del red more. Cuando hablé del color del mensaje, ¿me dijiste algo, Tomás, o no? Porque ahora mismo yo tengo dudas si mostrarlo siempre con gris o si usar... Pero es que habíamos dicho que no había mensaje. Bueno, nada. No voy a perder tiempo con esto. No lo voy a hacer. Y si surge la necesidad, pues se iterará y se actualizará el componente. Y listo. Ok. Voy a poner un check a añadir propiedades de texto y booleanas. Voy a poner y booleanas porque son dos. Al help text. Ok. Tiramos con lo de la vista previa. Y tiramos con tooltip. ¿No? Veamos. No teníamos tooltip. Sí teníamos un tooltip. Pero era un tooltip hecho a partir del tooltip de UXFOMO y SenSystem, pero hecho de aquella manera, porque aquí tiene todo. No era ni componente. Y digo yo, si en este caso claro, esto lo hicimos así porque es como una especie de cartón piedra, de demo. A los developers ya le diremos que el tooltip se tiene que comportar o se tiene que mostrar hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de dónde esté mostrándose en ese momento. Esto quiere decir que nosotros también podríamos
coger y montar uno, que yo no sé por qué lo pondría hacia arriba. ¿Por qué lo puse hacia abajo esto? Esto recordamos que está funcionando así por lo siguiente. Si yo me voy al prototipo y estábamos aquí, ¿no? Lo lanzo. Abrimos el sidebar. Bueno, vamos a ponerlo como debe ser. Esto está aquí con opacidad y no me acuerdo por qué. Porque claro, porque tenía un overlay. Ay, Juan. En realidad deberíamos lanzar el prototipo este. Teníamos así, abrimos. Uy, se me rompió el... Creo que lo rompimos el prototipo, ¿no? Correcto. ¿Se rompió el componente o dónde? Ya ni lo recuerdo. Esto hace mucho que no lo tocamos, ¿eh? Esto estaba aquí. Bueno, más rápido. Frame. Meto una instancia y os recuerdo de dónde viene esto. ¿Por qué lo pusimos abajo? No lo recuerdo, ¿eh? Pero bueno. Para el tooltip del thumbnail, no sé si lo pondría abajo. En cualquier caso, voy a coger la instancia, este tooltip. Ahora mismo no lo haría como componente. Me lo voy a llevar por aquí. ¿Y qué haría ahora? Creo que no lo mostraría, no lo montaría de esta manera, como dice aquí. Porque, bueno, puede ser que sí, ¿no? Podríamos mostrar. Esto quiere decir que si yo cojo esto y lanzo esto, cuando ahora lo sobrevolemos, si funciona el componente, la verdad, con el tamaño que tiene, ahora me lo pongo a pensar, ¿haría falta un thumbnail? Porque demostrar un thumbnail, por lo menos, lo mostraría con el doble de tamaño. No lo sé, ¿eh? Estoy dudando. Vuelvo a componentes. Vamos a hacer lo siguiente. Cojamos este tooltip. Le voy a dejar tooltip 2 por ahora, sin nombre ni nada. Esto le dejaré visible el polígono, el bottom, polígono. Ocultaré el top. Y aquí lo que tengo que hacer es dos cosas. Dijimos que en principio mostraríamos un nombre de archivo. En principio lo tendríamos aquí porque es una cadena de texto, label, por ahora lo dejo así, y una vista previa. Y vamos a meterle un componente resource. Creo que estaba usando el de UX Phone Design System, ¿no? No, ni siquiera. Pues voy a coger esto, que es un frame llamado resource, lo copio, lo voy a pegar aquí. Ok. Voy a organizar un poquito esto. Tranquilidad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo un poco mejor. O más ordenado. Cojo otra vez esto, que es cuadrado, tiene 104 por 104. Le voy a activar el aspect ratio. No sé si... ayer me estaba preguntando, Tomás lo debe saber. Tenemos, mejor dicho, atajo de teclado para activar o desactivar el aspect ratio. Muy buenas, Antonio, Travis. Antes Sebastián decía, debería mostrar
debería mostrar un mensaje en caso de error ahí abajo. Es que el mensaje de error, vale, puede ser un mensaje de error, pero ¿cuándo vamos a necesitar mostrar un mensaje de error dentro de la modal? Porque si hay un error en la subida de archivos, sale aquí. Deberíamos analizar cuándo podría darse un error. Bueno, ya se me está ocurriendo uno, la verdad. Ya se me está ocurriendo uno. ¿Qué pasa si yo arrastro 8 o 9 archivos? Es verdad que podríamos mostrar un mensaje de error en la propia zona, en la propia dropzone, pero a lo mejor podríamos usar esto. Y ahí sí funcionaría el mensaje de error. Quizás allí, claro, Sebastián dice una cosa interesante que comentamos alguna vez. Quizás ahí debajo se podría detallar más por el estado. Sí, se pondría. A ver. Y para una extensión no soportada. Yo estaba diciendo que habíamos dicho que aquí debajo podemos añadir más información que en un thumbnail. Lo de extensión no soportada, bueno, lo que sí que está claro es que podríamos necesitar mensaje en plan con color de error. Entonces lo voy a crear ahora. Peso máximo del archivo, sí, ahí, vale. Que hay más cositas, ¿no? Ok. Pueden ser varios casos. Sería interesante poder comentarlo o ir puliendo todos esos mensajes, todos esos casos, como hicimos alguna vez con muchos de los elementos que estamos construyendo. Decía, termino el thumbnail. El segundo tooltip. A esto, activé el Aferratio, pregunté si había un atajo de teclado y no sé si alguien me lo dijo, no pasa nada. Esto lo corto, lo pego otra vez en el tooltip. Se mantiene el Aferratio como quería. Ahora, cambio la alineación de los elementos. Se me fue a la... Vamos a poner un hue. ¿Esto por qué se me fue así? No lo entiendo. Estoy trabajando bien como quiero. Resource. Bueno, vamos a ver qué cojones hice. Otra vez voy a corregir la alineación de todo esto. Perfecto. Amigos. Aquí tengo un remove max. Aquí tengo que hacer un poquito de hue y hue. Es verdad que aquí, ¿dónde cojones quedó el resource? No, me lo estaba haciendo bien, Juan. Lo mío está bien. Vamos a dejarle el 104 como teníamos. Ok, joder, Juan. Bien. Cambiémoslo de... Hay una cosa que está flotando. ¿Qué me está pasando aquí, Juan? ¿Qué me está pasando aquí? Lo voy a hacer a mano, en cambio. No sé por qué no funcionaba. Nada. Vale, ok. Esto está feo. Aquí. El bottom polygon. Hay que corregirlo. Claro, estaría funcionando, pero ahora que cambié el comportamiento de los elementos dentro del autolayout se fue a la mierda. No pasa nada. Lo llevo abajo, lo llevo al centro, lo saco y lo dejo a mano. La constraints queda igual. Ahora, el gap vertical en este caso. Antes no teníamos gap. En el tooltip normal no teníamos gap. Bueno, aquí no hay ningún gap. Bueno, 10, pero no es el que quiero. Esto quiere decir que vamos a coger... Primero, vamos a controlar los paddings. Por lo menos el top. De top voy a poner un 8. Otra vez, esto está dando cosas de UXFOMO, no pasa nada. Lo voy a poner a mano, 8. Ok. Tenemos un radius de 4, aquí sería de 2, correcto, lo voy a dejar así. Y ahora el gap sí, le voy a poner en principio 4.
podría valer. Lo hacemos, dije que debería ser un poco más grande. Si es de 104, por ejemplo, vamos a ponerle, serían 208. Vamos a probar. Me parece un poco raro, pero bueno. Incluso creo que esto debería ser un poquito más inteligente y si la imagen que subimos es en 4/3 o 16/9, pues se podría mostrar con ese mismo aspect ratio. Creo que estoy comiéndome un poco la cabeza con esto. Vamos a dejarlo así. Lo voy a poner aquí como tooltip 2 y voy a poner vista previa del bloque, revisar si debemos mostrar una vista previa. A mí no me termina de convencer lo que estamos haciendo. Y le voy a poner un icono de pregunta. No me termina de convencer. Bien. Habíamos dicho mensaje de error aquí. Lo primero que se me ocurre hacer es crear una nueva variante. Tenemos type. A type le voy a cambiar el nombre. Va a ser format. ¿Por qué? Ahora mismo, ¿por qué? Porque el formato es solo texto y texto más link. Me lo estoy inventando, sacando el violín y quedando bien como pueda. Como buenamente puedo. Y ahora hago una segunda variante, que en este caso sí se llame type. A las primeras le voy a poner information y a las segundas en principio error, porque ahora mismo no se me ocurre ninguna otra. Voy a poner aquí. Vamos a coger esto así, las muevo un poquito, las duplico y estas dos van a ser type error. Teníamos colores semánticos, ya ni me lo acuerdo, vamos a probar. Teníamos, sí, en su momento, los de UXFOMO Design System. Como creamos estos en un directo anterior y desvinculamos el UXFOMO Design System de aquí, los perdimos. No pasa nada, ahora mismo lo vamos a hacer a mano. Esto quiere decir que vamos a probar. Si, por ejemplo, yo cojo una instancia, mirad, trabajo real también. Juan, déjame hacer espacio que voy a probar una cosa. Me dice un compañero a mí, como varias veces ha pasado, dentro del Canvas de Figma, ¿ok? Vale. Bien, vamos a poner aquí, en esta instancia, en teoría, el mensaje, tenemos el type 1, bueno, el formato es, un momento, aquí hice una cosa que yo le puse, ¿verdad? El formato, ok, vamos a lo siguiente, vamos a ordenarlo bien, sería type, ok, y decía, aquí tengo el formato, el tipo, sería error. Ahora mismo voy a coger estas dos de error y le voy a meter un rojo violento, pero para probar. Ya aparece. Evidentemente eso se lee muy mal. Ok, el link del type 2, bueno, vamos a poner el type bien. Sería el primer tipo, el formato sería text. Y de los dos primeros. Y el segundo sería text más link.
Ya está. Ahora, esto queda igual y ahora estos dos, es verdad que se leen como de aquella manera. A este le voy a poner el completo, que es el Text Max Link. Aparece el link y aquí sí voy a jugar con algo. A ver, aquí Val Ramírez, bienvenida. Creo que tú habías venido alguna vez o no. Quizás no, porque estás preguntando algo que pones. ¿Están en Twitch también? Estábamos. Lo que pasa es que yo dejé de usar Twitch cuando me di cuenta, me enteré, o mejor dicho, lo comprobé y me dolió, que los vídeos que subí ahí se iban, se perdían. Por eso ahora no estoy en Twitch, o no estamos en Twitch. Una pregunta, ¿qué opináis si un día hago multi-stream? Nos quedamos aquí en YouTube, que es nuestra casa, pero también podemos... De casualidad, dice Val. De casualidad los encontré. Es mi primera conexión en vivo. Pues bienvenido o bienvenida. Estaría bueno, dice Sebastián, lo de Twitch. Tomás dice... Bueno, Tomás saluda, le responde a Val. Y una pregunta, Val, ¿de dónde eres? Cuéntanos. Dice Julie, creo que no hay. Creo que te referías a los atajos de teclado de Asper Radio. Tomás dice, estaría bueno, pero te puedes saturar leer los dos chats. Pero lo que haría sería... claro. O tendría que ponerme un monitor más grande, un tercer monitor más grande para el chat, pero tampoco se podría. No, sí se podría. Yo ahora, aunque tiene este tamaño, yo puedo mostrar las ventanas que quiero ahí. Pero otra forma sería tener la escena esa que comenté alguna vez con el chat en una escena de OBS y que yo pincharlo de vez en cuando y leerlo. Tomás dice, ¿se pueden poner ambos chats flotantes igualmente? Sí, tú te refieres a esta pantalla que tengo aquí, ¿no? La de prompter. Sí. No sé, es interesante. Y yo creo que la máquina A y la máquina B me da para aguanta dos streamings. Y mi conexión de 1 giga también. Dice Val, Buenos Aires. Estoy terminando de cursar UX avanzado en la UTN. Creo que eso era Universidad Tecnológica Nacional, creo que se llamaba. Y estoy buscando mucho apoyo en YouTube para Figma. Claro, dice Tomás. Creo que mi tío había estudiado en la UTN hace 1000 años. Tomás dice, no es una locura, hay mucha gente que lo hace. Estaría bueno probar. Sí, por lo menos probar. Eso lo podemos hablar en la UX Talk del jueves, ¿no? Por lo menos me podéis echar una mano. Por cierto, ¿dónde está la UX Talk? Pues la UX Talk, para Val, sobre todo que nunca ha venido, estamos aquí. Val, tenemos una comunidad en Discord. Si entras en juanpol.com/Discord o lees el código QR de pantalla, entras directamente a la comunidad. Y ahí estamos todos los días hablando de UX, de UI y de temas relacionados con esta industria. Además, los jueves, como digo, hacemos la UX Talk, que es una charla en vivo, que no se graba, y que dura más o menos 1 hora o un poquito más, y donde hablamos de tú a tú sobre todos estos temas. Tomás dice, yo miro bastante contenido de UX en Twitch, pero no hay mucho de habla hispana. Pues puede ser. Ya solo faltaría hacer triple streaming. YouTube, Twitch y Kick, como dijimos la otra vez. Bueno, por cierto, otra cosa que comentaré en la UX Talk del jueves. Me han vuelto a escribir los de el sitio que ya comenté, ¿cuál es? Está comentado en Discord. También tienes Rumble, correcto, dice Sebastián. Tengo cuenta, la he generado la cuenta. Me han vuelto a escribir los de este centro de estudios. Bueno, el jueves lo cuento. Paola Zapata dice, primera vez que me puedo unir. Es verdad, Paola. Siempre decías que ibas a venir y hoy estás. Fabuloso.
Siempre te sigo en LinkedIn. Soy de Córdoba. De Córdoba, creo que de Argentina, ¿verdad? Porque aquí en Andalucía también tenemos una Córdoba. Muy bonita, por cierto. Bien, continúo, que me estoy liando. Mensajitos. Habíamos mostrado del error. Tenemos el tipo, el formato text y el formato text más link. En este caso, los colores son horribles. Voy a coger los rojos, los voy a lavar un poco. Y esto lo estoy haciendo muy rápido, ¿eh? Y lo que me pide el cuerpo es que al enlace del error, no sé si hacerlo, por ejemplo, blanco o de un rojo un poquito más claro, quizás. Ay, perdón. Creo que lo pondría igual, ¿eh? Tiene otro font weight, otro peso. Creo que lo pondría igual o... No, creo que lo dejaría igual, del mismo color, pero con un font weight un poco más pesado. Es decir, en lugar de regular, en este caso estamos usando un semi-bold. No tenemos colores todavía semánticos, con lo cual le voy a dejar algo así. Creo que se lee. Podríamos usar la herramienta de accesibilidad del UI 3. A ver, si recuerdo cómo era. Cogía, iba el color, lo tenía aquí. Bueno, no, aquí me dice que lo pasa. El AA por lo menos. Vale. Argentina. Córdoba, Argentina. Tengo buenos recuerdos de Córdoba, Argentina. Sebastián dice, luce medio feo el color celeste, pero ¿no deberían ser iguales todos los links? Lo que pasa es que, mira, el link... Oh, ahí me has dado. A ver, podemos tener tranquilamente un link primario, un secundario y un terciario. Quiero decir, a lo mejor, y un link semántico. A lo mejor no está mal que nuestro mensaje, nuestro modal, mejor dicho, cuando mostramos un mensaje de información con un enlace, tengamos el tipo information con un enlace primario, que puede ser este, por ejemplo, y en el caso del error, pues que sea así. A lo mejor también podríamos, decía ponerle un icono, pero ya tenemos un icono aquí, no sé. Serían dos variantes. A ver, Michael Shord. Bienvenido, Michael. Creo que nunca te he leído. Yo también, la YT es el yo también, me acabo de recomendar su directo. Yo también... YT me acaba de recomendar su directo. Trátame de tú, por Dios. Y se ve muy interesante. Pues muchas gracias por tu interés. Coño. Tomás dice... Bien. McFly. YT es YouTube. Sí, Michael. Entiéndeme. Estas cosas pasan también en estos directos. Que yo vengo un poco dormido a veces. Gracias. Sí. Tomás me dice que YT es YouTube y Michael también me dice YT es YouTube. Alex se ríe. No te rías, Alex, que cuento tus secretitos con Fortnite. No, es broma. Tú juegas las veces que quieras a los juegos, que bien te lo ganas. Sebastián dice, o sea, a mí tampoco, las comas. O sea, coma. A mí tampoco me gusta cómo queda el celeste al lado, Tomás se ríe, al lado del texto en rojo. Ahora sí pones una coma, pero lo digo para mantener coherencia en los links de la app. Las comas, dice Sebastián. Vale, por el momento lo dejo así. Como todavía no tenemos colores, hay tiempo para hacer cosas. Bing, lo tenemos.
¿No habíamos puesto lo de los mensajes? No, porque nos lo inventamos hoy. Bien, este tool iba aquí. Es más, mirad lo que voy a hacer. Otra práctica que yo suelo usar en mi día a día. Cuando hay algo, o bien que no está terminado, o hay algo que me genera dudas por alguna razón, lo que suelo hacer es, cojo el elemento y le meto un stroke. Perdón, ya estoy liándola. Le meto un stroke, como digo. Sí, lo hice bien. Rojo. Dependiendo del tamaño, le pongo 3 píxeles o 7 o más y le pongo un dashed. Y de esta manera sé que ahí, bueno, y generalmente lo que hago es me dejo un comentario. O a mí o a algún compañero de trabajo. Como estoy trabajando yo solo ahora mismo, lo voy a dejar con esto en rojo. Además tenemos el rojo de este icono. Bien. ¿Cuánto llevamos? 54 minutos. He dado muchas vueltas, es verdad, pero bueno, es martes. Alex me dice, pensé que aquí hay algo, me estás metiendo conmigo, creo, pero métete bien. Dices, pensé que él diseñaba, Dios santo, yo lo leo tal cual, es culpa de Alex. Pensé que él diseñaba, es que no lo puedo ni leer. Pensé que él diseñaba UI en Adobe Illustrator. Yo, ¿no? En fin, no entiendo nada, pero sin problema. No, nos reímos todos juntos, Alex. Bien, veamos. Tenemos más cosas. Creo que no la voy a hacer hoy. Es que lo de la paleta puede llevar tiempo. Y puede ser bastante interesante. Además dijimos que, también lo comentó Tomás, que debería ser en otra instancia. Es decir, a lo mejor lo de crear paleta podría ser, así como tenemos una modal para subir una URL, a esta también hay que darle cariño, una modal para subir una URL de un diseño en Figma, quizás podríamos tener una modal donde se pueda generar una paleta de colores. Si es así, es más, vamos a hacerlo así, hasta que nos encontremos una mejor solución. Crear modal para, bueno, no voy a poner así, modal para crear paleta de colores a partir de una imagen. Ya esto nos queda todo bien. Lo de poder subir archivos, bitmaps, JSON, CSV, etcétera, ya está hecho, porque tenemos el thumbnail file, con lo cual aquí le está faltando un check verde. Viva el GTD. Drop down esto es una cosa muy vieja. Thumbnail imagen, close, preview con imagen, nombre de archivo. Esto ya está apuntado en el otro, con su signo de interrogación. Ventana con thumbnails, close, bottom o fold. Habría que ir a ver el directo P125. Pero esto me lo voy a poner con signo de pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si alguien me lo recuerda ahora, me lo dice, y si no, lo puede poner en el hilo de Discord dedicado a este directo número P135. Dice Sebastián. Vale, ahí hay comentarios sobre Alex. El mismo Alex comenta también. Porque Tomás dice, él, por el secreto... Bien. Me cae la boca. Y después Sebastián dice, ahí tendrías que diseñar un color picker. Bueno, Sebastián acaba de abrir un melón muy grande, que puede ser muy interesante desde el punto de vista de nuestro trabajo. Habíamos dicho
que queremos lo pongo aquí, un modal para crear una paleta de colores a partir de una imagen. ¿Qué entiendo yo por esto? Yo arrastro una imagen a la modal y se genera una paleta de colores que coja colores de esa imagen. Bien. Sebastián dice, ahí tendrías que añadir o diseñar un color picker. Ok, pero si lo hacemos, ¿qué opción le estaríamos dando al usuario? De editar esa paleta de colores que se genera a partir de una imagen. Esto quiere decir, el color picker es muy manual. Sí, es muy manual, Tomás, pero en la versión 4. En la versión 4 podría ser. Vamos a poner una tarea hija. Añadir. No. Dar la posibilidad de editar la paleta de colores. Y si me lo preguntan a mí, si nos curramos un color picker, sería crear una paleta de colores. Es que esto es Inception. Claro, para editar el color deberías incorporar el color picker, correcto. Sí. Venga, ahí quedó, que esto puede ser interesante. ¿Qué es esto? Esto es una... Ya sé qué es esto. Estamos hablando del drop-down, de un drop-down, cuando nuestra modal era un drop-down. Después fue modal. Esto quiere decir que esto lo voy a quitar, porque esto ya no vale. Ya tenemos la ventana con thumbnails, que es la modal. Ya me estoy despertando. No tenemos nada más cerca de esto. Bueno, aquí tenemos otro. Veamos. Nuevo botón, nuevo thumbnail de Figma. Bueno, no tenemos un thumbnail de Figma, pero yo dije en algún otro directo que podríamos mostrar una vista previa del archivo de Figma, como cuando Figma nos muestra una vista previa en un archivo cuando no creamos un cover. Con lo cual, lo quitamos. Botón guardar activado, disable para Upload y Figma. Esto se refiere a que estos botones los podamos mostrar o activado o en disable. Es verdad que nosotros podemos, cuando hagamos el prototipo de esto, montar los diferentes pasos para mostrar todos esos pasos, me repito, pero lo estoy diciendo bien, pero también podríamos hacer lo que no hice al comienzo de este directo, que es coger el componente Upload Model, anidar las propiedades de los dos botones. De esta manera ya están anidadas y si yo cojo esta instancia, yo puedo, por ejemplo, coger donde tenemos los botones. Aquí. Botón y bueno, vamos a poner así. Vamos a hacerlo bien. Fijaros que aquí pone button y button. Vamos a identificarlos. Entonces, ¿qué haría yo? Sé que mi botón derecho va a ser el primario, la acción primaria. Entonces pondría esto directamente. Le voy a poner primary button. Y a este secondary button. ¿Entendéis? De esta forma nos podemos ir ordenando todo. Ahora, le he puesto estos nombres y cuando yo venga a la instancia,
los botones me van a aparecer como primary button y como secondary. Entonces, si estoy trabajando en una instancia, en una modal donde todavía no hay nada subido, esto estaría todo así. Vamos a mostrarlo. Oculto, no hay nada. ¿Qué pasa? El botón de guardar estaría en disable. Entonces, tenemos estado disable del primary button. Vengo a state y le pongo, bueno, no tengo instancia o estado disable. Vamos a hacerla y ya lo dejamos. Vamos a ir a nuestro botón. Por lo pronto lo vamos a hacer en botón, ok, no pasa nada. Hago así. Y si mantenemos los mismos formatos que estamos usando siempre, a esto le ponemos disable. Lo dejo por aquí. Cojo las dos variantes default de primary y secondary. La duplico. Sin soltarlos, lo que hago es en state le pongo de nombre disable. Atomic Design estamos haciendo. Y ahora en la instancia, como digo, en lugar de cambiarlo a mano, ponemos en primary button, el guardar lo dejamos, pero el estado lo ponemos en disable. Vale, no cambio porque yo estoy sembrado también. Lo que falta ahora es a las variantes disable, y si seguimos haciéndolo con el formato de siempre, la seleccionamos y le damos opacidad, por ejemplo, del 50%. ¿Ok? Esto quiere decir que ahora cuando me vaya a la instancia, va a estar el guardar un poquito apagado. ¿Veis? Y ya a nuestro developer le deberíamos decir que o bien mostramos un tooltip indicándole que está en disable, o podemos hacer que directamente aparezca el cursor del sistema del usuario indicándole que no puede hacer nada, que está en disable. Esto quedó bien. Bueno, en este caso, fijaros, en este caso, evidentemente esto tendría sus copies buenos, y este mensaje de información sería, no sé, tipo ayuda, en plan onboarding. Arrastra hasta 7 archivos de bla bla, lo que sea, se le podría poner aquí. Ya os digo que esas necesidades las deberíamos hablar entre todos. Sería interesante. Voy a eliminar esta instancia y voy a apuntar una cosa más aquí. Esto está. Esto está listo. Y una cosa que vi hace un rato. Montar versiones mobile para el upload model. ¿Para qué quiero hacer esto? Aquí estamos trabajando con esta versión que es desktop. Dijimos que esto va a funcionar, debería funcionar con 3 filas. Pero aquí hay algo que no me gusta. Creo que hay que cambiar hay que trabajar con el max width del grid o algo. Ya lo deberíamos pulir. Pero esto no quiero que pase jamás. Con lo cual, a lo mejor deberíamos hacer que este grid también tenga un max height para que no pase esto. Y lo que quiero es que esto también funcione en mobile. Ya veríamos cómo sería. Y si sería, habría que ver, ¿eh? Pero bien, esto se queda para el próximo directo.